¿Quién es Lot? Amigos y hermanos, bienvenidos nuevamente a los hijos de Sadoc. Hoy vamos a entender cuál es el significado espiritual de Lot. Todos saben que Lot era sobrino de Abraham. Pero quizás lo que no todos saben es qué significa espiritualmente Lot. ¿Cuál es el mensaje oculto? ¿Cuál es la verdad espiritual que está escondida detrás de ese personaje? Empezamos. Abraham era hermano de Harán, que era probablemente el hijo mayor de su padre, Taré. Harán tiene un hijo que se llama Lot, es decir, que Lot era sobrino de Abraham. Harán, el padre de Lot, muere en la tierra natal, que era Ur de los Caldeos, antes que su padre Taré. Entonces, Abraham se hace cargo de Lot. Rápidamente, para situarnos, Ur de los Caldeos estaba lo que hoy sería Irak, cerca de Mesopotamia, cerca del Golfo Pérsico, y era, según National Geographic, donde comenzó el comercio global. Era la ciudad más importante de esa época. Si bien habían transcurrido varios años desde el episodio de la confusión de Babel, ¿sí? Porque Babel, la torre de Babel o la pirámide de Babel, estaba en esa ciudad. En esa ciudad se había construido ese primer intento de nuevo orden mundial para ir en contra de Dios. Y donde Dios decide confundir las lenguas y para poder separar y frenar este megaproyecto mundial. Pero Ur de los Caldeos, en la época de Abraham, seguía siendo la ciudad más importante del mundo. Ciudad idólatra por excelencia. Y en realidad, Ur viene de Or, que significa luz o fuego. Era la ciudad luz de esa época, lo que hoy sería Nueva York, si bien, Nueva York ya está siendo reemplazada por Shanghái, por ejemplo. Pero vamos a decir la ciudad cosmopolita más representativa del mundo capitalista. Dice en Génesis 11 que Sarai, la mujer de Abraham, era estéril y no tenía hijo. Y dice que entonces tomó Taré, que era el papá de Abraham, a su hijo, Abraham, a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, que era la ciudad justo antes de la tierra de Canaán, que pertenecía, al imperio babilonio, ¿sí? Y se establecieron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Dice en Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu casa y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice en el versículo 4, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot hijo de su hermano,
y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Si leemos rápidamente, por ahí no nos damos cuenta, pero cronológicamente lo que viene antes es Génesis 12:1 antes que el 11:30. Si ordenamos de manera cronológica, quedaría de esta manera. Es decir, que Jehová aparece a Abraham en Ur de los Caldeos y le dice: Abraham, vete de tu casa y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces Jehová le dice a Abraham que deje Ur de los Caldeos, que se aleje de la casa de su padre y deje sus parientes y salga con Sarai hacia Canaán. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que dice en el Génesis 11:30 que tomó Taré, es decir, me imagino que Abraham habrá contado su plan, que Jehová le habló, y Taré decide tomar a Abraham, su hijo, ¿sí?, a Lot y a Sarai, y parten todos juntos a Harán. ¿Está bien? Que en realidad Abraham no obedece completamente a Jehová. Es más, cuando llegan a Harán, da la impresión que se quedaron un tiempo largo, por lo menos Taré muere allí. Y dice allí en el versículo 5 que también todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Es decir, da la impresión, nos da a entender que se quedó un tiempo largo en Harán. ¿Está bien? Entonces, desde que llega la orden, ¿no?, porque está en imperativo, vete de tu tierra y de tu parentela, hasta que entra en Canaán, en realidad, ¿no?, pasan varios años, probablemente unos 30 años. Es decir, que cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, tenía aproximadamente 40-45 años, ¿sí? Y cuando llega a Canaán, ¿sí?, sabemos que tenía 75, ¿sí? A los 75 años deja a Harán. Y probablemente estuvo unos 30 años en la ciudad de Harán. Sabemos que Abraham, ¿sí?, significa padre del pueblo. Ab viene de Abba, que es padre, y Am, del pueblo. Que es en ese momento una paradoja. Imagínense, Abraham en Ur ya tenía 45 años, ya estaba casado y no podía tener hijos, porque ya sabía que su mujer en ese momento era estéril, ¿sí? Entonces, a alguien que le decía su nombre era padre del pueblo, en realidad no podía ser, humanamente hablando, porque su mujer no podía tener hijos. Entonces, cuando Abraham entra a Canaán, dice en Génesis 12:6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino, roble de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, apareció físicamente, ¿sí?, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Le dice a Abraham, ¿sí?, que a pesar de que tu mujer es estéril, yo te voy a dar una descendencia. Sabemos que cuando aquí dice tu descendencia, se está refiriendo a Jesús, ¿verdad? Eso lo sabemos hoy. Pero le dice a Abraham que él iba a tener una descendencia. Entonces Abraham edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido, ¿no? Por supuesto que
Jehová allí, quien se le aparece a Abraham, es Jesús. ¿Sí? Jesús. Luego dice en versículo 8, se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Betel significa casa de Dios. Y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, otro altar, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Bien, hermanos, vamos a pararnos aquí y vamos a intentar comprender espiritualmente qué significan estos versículos. Cuando dice que Abraham llegó a la tierra de Canaán, sabemos que la tierra representa a nosotros, ¿sí? Y eso es así desde Génesis 1. Cuando se refiere a la tierra, donde la tierra era tohu vabohu, era sin orden y sin forma, está hablando de nuestro estado espiritual antes de que brille la luz, que la luz es Dios, es la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Como dice en Juan 1, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:6. ¿Sí? Cuando dice la tierra se refiere a nosotros. Y el cananeo, ¿sí?, significa someter, viene de la palabra someter, es nuestra carne que debemos someter. ¿Sí? Y dice que, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia, a Jesús, a Yeshua, daré esta tierra. ¿Sí? Y dice en el versículo 8, entonces Abraham plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces imaginen, usen la imaginación, plantó su tienda. Sabemos que nosotros somos peregrinos en esta tierra. ¿Sí? Cuando habla de tienda, una carpa, se refiere a nosotros, somos los tabernáculos, somos la casa de Dios de manera temporaria en este mundo mientras vivamos. ¿Sí? Y dice que tenía Betel, la casa de Dios, al occidente y Jai al oriente. ¿Sí? Cuando la Biblia dice oriente, es que uno se aleja de Dios. ¿Está bien? Cuando Adán fue echado, se fue al oriente. ¿Sí? Cuando uno se aleja de la casa de Dios, se aleja de Jerusalén, se va al oriente. ¿Sí? Y ahí dice, entonces, imaginen a Abraham, que es la tienda, plantada en el medio entre Betel, al occidente, la casa de Dios, y a la izquierda estaba Jai. Jai viene de la palabra avá, que es iniquidad. Lo malo, lo perverso. ¿Sí? Hacia Jai estaba Sodoma y Gomorra, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vemos que Dios llama a Abraham, ¿sí?, y lo pone en el medio entre la casa de Dios y entre el mundo, entre el Egipto espiritual, ¿sí?, entre Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hace Abraham? ¿Qué hace Abraham? ¿Se va a Betel? No, se va hacia Negev. ¿Sí? Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Negev significa mediodía. ¿Sí? Mediodía es el sur. ¿Sí? Le dicen mediodía porque el sol es más fuerte, el sol está más vertical. ¿Sí? En Francia, por ejemplo, al sur de Francia, que es donde hace más calor, donde el día es más largo, le siguen diciendo mediodía. ¿Sí? Cuando la gente se va de vacaciones al sur, dice, me voy al mediodía.
Entonces, la imagen espiritual es Abraham caminando, ¿sí?, hacia la luz. Es decir, estamos viendo, como en narrativa, el Proverbios 4:18, donde dice: «Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto». Entonces Abraham decide obedecer a Jehová, ¿sí?, y camina hacia el sur, camina hacia el sol, camina hacia el mediodía, ¿sí?, y la luz va aumentando, ¿sí?, va en aumento. Pero, ¿y Lot? ¿Quién es Lot? Cuando volvemos a Génesis 11 y 12, sabemos que Lot es su sobrino, es su pariente, ¿sí? Pero Jehová le había dicho cuando Abraham tenía 40, 45 años: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham, si obedecía al 100% lo que decía Dios, tenía que ir solamente con Sarai, ¿sí? Lot era su pariente, era su sobrino. Pero después vemos que Taré decide tomar a Abraham y Sarai y a Lot. Y cuando Taré muere, ¿sí?, Abraham ya tenía sus posesiones, ya habían adquirido personas y bienes en Harán. Es decir, Lot, que era suficientemente grande ya, podía haber quedado en Harán, ¿sí? Pero ¿qué dice en 12:4? Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y cuando lo leen varias veces, es evidente. Vamos a leer una vez más. Lean conmigo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, ¿sí?, y Lot fue con él. Y ahí vemos que Lot no tenía que ir con él. ¿Está bien? ¿Sí? Dice, se fue Abraham como Jehová le dijo. Ahí le ponen punto y coma, pero está bien, ¿sí? Porque como que quiere separar una oración de la otra. Y dice, y Lot fue con él. Lot no tenía que ir con él si Abraham obedecía a la palabra de Dios, ¿sí? Y fíjense en el versículo 5, porque después vamos a hacer una comparación. Dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, ¿está bien?, y a Lot, hijo de su hermano, en segundo lugar, y en tercer lugar, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. ¿Está bien? Entonces viene Abraham, viene Sarai, viene Lot y después vienen los bienes. ¿Y qué pasó entonces cuando Abraham va a tierra de Canaán junto con Lot? En Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra, ¿sí? Era lógico. Abraham desobedeció a Jehová. ¿Y qué pasó? Y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Descender, ¿sí?, en la Biblia es alejarse de Dios. ¿Y dónde desciende? A Egipto, al mundo. ¿Y quién está en Egipto? Faraón, la sombra de Satanás. ¿Y cómo le va a Abraham? Y bueno, Abraham, que era, vamos a decir, tenía poca personalidad, ¿sí?, era miedoso, se esconde debajo de la pollera de su mujer, Sarai. Sarai significa comandante, ¿sí? Era una mujer con una personalidad fuerte, dominadora. ¿Está bien? Entonces le pide a Sarai, que era su medio hermana, que le diga, como ella era muy linda y tenía miedo de que lo maten para robar su esposa, digamos, ¿sí?, entonces le pide a Sarai que
le diga a la gente que ella es su hermana y no su esposa. Ya saben la historia, entonces Faraón la ve, la toma como esposa, entonces Dios manda las plagas, grandes plagas, que hiere a Faraón y a su casa, ¿sí? Y ahí vemos la fidelidad de Dios, porque Abraham falló, ¿sí? Y desciende y entra a Egipto. Vemos claramente en la historia espiritual que Abraham desobedeció, falló y desciende entonces, lógicamente, al mundo y bajo el dominio de Satanás. Pero Dios, que es fiel, lo rescata, ¿sí? Lo rescata. Entonces sale de Egipto, sube, ¿sí? No solamente salva su vida, sino también Dios, que es generoso, lo llena aún más de riquezas. Y dice Génesis 13:1, subió. Subir en la Biblia es acercarse a Dios, ¿sí? Cuando uno va a Jerusalén, por ejemplo, dice subir a Jerusalén, ¿sí? Y cuando se aleja, dice bajar de Jerusalén. Entonces bajar es alejarse de la presencia de Dios y subir es acercarse a la presencia de Dios. Entonces dice en Génesis 13:1, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, hacia el mediodía, hacia el sol, hacia la luz. ¿Y qué dice allí? Él, Abraham, su mujer, con todo lo que tenía. Y después dice, y con él Lot. Es muy evidente cuando uno lo ve, ¿sí? Cuando sale de Harán hacia Canaán, dice que fue él, Sarai, Lot y luego los bienes. Parece lógico, ¿no? Tiene que ser en ese orden, ¿sí? Pero cuando sube de Egipto hacia Canaán, dice que fue él, Abraham, su mujer, Sarai, los bienes, lo que tenía, y en cuarto lugar, es el último lugar, aparece Lot. Vemos la separación, ¿no? Como que hubo algo allí entre Abraham y Lot. Ya no son tan unidos, se separan, ¿sí? Y dice allí, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Por supuesto que Jehová es fiel y lo bendijo. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. Entonces, desde Negev hacia la casa de Dios, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. Dios lo pone nuevamente al lugar. Es decir, que Abraham tiene que decidir. ¿Está bien? Entre obedecer a Dios e ir a Betel, y desobedecer nuevamente a Dios e ir a Jai, espiritualmente hablando, ¿sí? Entonces llega al altar, invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Y dice, también Lot, que andaba con Abraham. Es muy importante como está escrito, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Es decir, que Lot también había sido bendecido gracias a Abraham. Había sido bendecido por estar con Abraham, ¿sí? Y dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Entonces, habíamos dicho que cuando dice la tierra, se refiere a nosotros, ¿sí? Es decir, imagínese usted que decide obedecer a Dios. Llega un momento que tiene que decidir, ¿sí? No puede ser del mundo y de Dios a la vez, ¿sí? No puede adorar a Dios y a Mamón. Está hablando de eso. En la tierra, en su cuerpo, ¿sí? ya no hay cabida para las dos vidas, ¿sí? Para los dos dioses. ¿Sí? ¿Y qué pasó entonces? Mire, qué interesante. Hubo contienda, por supuesto, tiene que haber contienda, ¿sí?
entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Está hablando del conflicto interno que pasa en el interior de aquellos que han sido llamados por Dios, ¿sí? Aquellos hijos que aún eran esclavos y en el momento de sentir la presencia de Dios, ¿sí? Cuando Dios viene a poner la luz, hay conflicto. Empieza la batalla, la guerra. ¿Sí? ¿Y qué dice allí? Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. ¿Sí? Sabemos que toda esa tierra le pertenecían a los cananeos. En realidad, el fereceo o los fereceos formaban parte de los cananeos. ¿Está bien? En realidad son más que eso, ¿no? Son 7. Pero allí dice la palabra de Dios, ¿sí?, que había en esa tierra el cananeo y el fereceo. Pero cuando Abraham vino a Canaán, ¿qué decía? ¿Qué decía la palabra? Que allí habitaba el cananeo. Y les había dicho que cananeo viene de someter. Y el fereceo o el pereceo, sería en hebreo, es separar, apartar. ¿Sí? Entonces, es exactamente lo que dice más arriba. ¿Sí? Hay conflicto en la tierra, en nosotros, ¿sí? Y tenemos que o someternos o separarnos. Entonces, ¿qué hace Abraham? Por supuesto, cuando dice el cananeo, está hablando del estado espiritual de Abraham, ¿sí?, que quiere someterse. El hombre renacido, ¿sí?, el hombre que decide obedecer a Dios, quiere someterse, quiere obedecer. ¿Sí? Y Lot, ¿qué pasa con Lot? ¿Sí? Entonces Abraham dijo a Lot, Abraham que había adoptado a su sobrino y que se había desobedecido a Jehová y se había ido con Lot hacia Harán. Y en Harán, cuando había adquirido riquezas y cuando tenía que ir a Canaán, luego de que murió Taré, es decir, la decisión dependía de él, ya no de su padre, también toma a Lot y va a Canaán. Pero ahora, ¿qué dice? Que está más maduro, que vio la fidelidad de Dios, el poder de Dios en Egipto, tiene más fe, ¿sí? Empieza a confiar en Jehová. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Apartes de mí, dice Abraham, ¿sí?, que antes no quería por nada en el mundo apartarse de su sobrino. Van entendiendo, ¿verdad? ¿Sí? Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese, por supuesto, Jehová a Sodoma y a Gomorra. Chan, chan. Eso no es bueno, ¿sí? Dice, Lot alzó sus ojos, ¿sí? La analogía sería cuando Java, alza los ojos y mira la fruta prohibida, ¿sí? Y elige carnalmente, ¿no? Por supuesto, vio la llanura de Jordán, que era como un paraíso, como el huerto de Jehová, dice allí, como la tierra de Egipto, ¿sí?, que tenía el Nilo, era un paraíso, y donde estaba Sodoma y Gomorra. Entonces ¿qué escoge? Por supuesto, escoge con sus ojos, ¿sí?, con sus sentidos, y escogió para sí toda la llanura del Jordán.
y se fue Lot hacia el oriente. Oriente, ¿qué había en oriente? Jai. ¿Sí? La perversión, la destrucción. Y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, se va hacia el occidente, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces ahí vemos, ese es Lot, es el estado espiritual de Lot, ¿sí? Y Abraham decide él separarse de Lot. Y entonces, ¿qué pasa? Aparece Jehová. Dice en el capítulo 13, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. ¿Está bien? Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró, ¿en dónde? En el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Encinar, roble, ¿sí? Y Mamre significa la lluvia temprana. ¿Cuál es la figura aquí? ¿Sí? Lot, ¿hacia dónde se fue? Hacia la llanura de Jordán. ¿Qué había allí? Ríos, pastos verdes, todo el tiempo, irrigado naturalmente por los ríos. Dice que se parecía a Egipto. ¿Qué hay en Egipto? El Nilo era un paraíso. ¿Está bien? ¿Qué hay en el encinar de Mamre? Imaginen, un lugar que se llama roble de Mamre. Significa más bien un desierto donde la sobrevida de ese árbol, ¿sí?, del encinar, del roble, dependía de ¿qué? De la lluvia. Entonces, para los habitantes de esa época era llamativo, ¿sí?, que existiese un encinar en ese lugar tan grande cuando su crecimiento solo depende de la lluvia, porque no hay ríos, ¿sí?, no hay un manantial. ¿Y qué significa eso? Que depende de la voluntad de Dios, ¿sí? Si uno está en un desierto donde su cultivo depende solamente de la lluvia, ¿sí?, significa que está confiando en Dios, ¿sí? No hace falta estar al lado de un río, porque yo sé que mi Dios me va a proporcionar. Me va a dar la lluvia temprana y lluvia tardía para mi cosecha de verano, cosecha de otoño. ¿Está bien? Significa que Abraham está creciendo en fe. ¿Y qué pasó después? Miren, en Génesis 14 dice, Abraham liberta a Lot. Abraham, que se había escondido debajo de la pollera de su mujer cuando fue a Egipto, ¿sí? Abraham, ese personaje sin personalidad, ¿qué hace? Confiando en Dios, es capaz de ir a luchar contra 4 reyes guerreros con sus soldados que habían invadido a Sodoma y Gomorra y habían capturado a su sobrino Lot. Y Abraham va y rescata. Y cuando viene con Lot y con lo que había ganado, ¿sí?, ¿a quién ofrece el diezmo? A Melquisedec,
¿sí? Melquisedec, al rey de Salem, ¿sí? Al sacerdote eterno, la sombra de Yeshua, la sombra de Jesús. Le ofrece el diezmo. Dice entonces Melquisedec, rey de Salem, por ejemplo en el versículo 18, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Está bien? Sabemos que el diezmo es el 10%, pero espiritualmente significa darnos enteramente, darse enteramente a Dios. ¿Sí? Lo más preciado, que es nuestro corazón, ¿sí? Es entregarnos a Dios, ¿sí? En cuerpo y alma. Y entonces, ¿qué pasa en Génesis 15? Y aquí quiero hacer una pausa para resumir qué pasó. ¿Quién es Lot? ¿Quién es Lot? ¿Sí? Lot era el sobrino de Abraham, ¿está bien? Hijo de su hermano muerto, pero era la esperanza de Abraham, ¿sí? Es tan evidente. Abraham, cuando se da cuenta que su mujer es estéril, ¿sí? Y que su hermano falleció, ve en su sobrino, ¿sí? La posibilidad de continuar su herencia, si se quiere, su generación, ¿sí? Abraham lo había adoptado como su hijo, ¿sí? Era la esperanza para que su nombre se prospere, ¿no? Que sea como su hijo y que llegue a tener sus nietos, o sea, los hijos de Lot iban a ser sus propios nietos. ¿Está bien? A pesar de que Dios dijo: yo te daré esta tierra a tu descendencia. Y en ese momento, la fe de Abraham no era tan grande. ¿Está bien? Porque Abraham confía más en Lot, que Lot le dé descendencia a él, que la palabra de Dios. Y así le fue, ¿no? Así se va a Egipto. Entonces, Dios, que es fiel, le va mostrando su poder, su fidelidad, su presencia, su amor, ¿sí? Hasta que Abraham decide separarse de Lot y creer en Dios. Y cuando se separa y confía en Dios, ¿qué pasa? Y Abraham cambia, ¿sí? Es capaz de ir a luchar contra 4 reyes, ¿no? Cuando se quiso esconder de Faraón en Egipto, y recibe la bendición de Dios. ¿Y qué pasa en Génesis 15? Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer, ¿sí? Porque ya no tengo a mi sobrino, ya no tengo más a Lot, y quedó mi mayordomo. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y dijo: así será tu descendencia. ¿Y qué pasa entonces? En versículo 6, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Abraham cree
con todas sus fuerzas, con todo su corazón y mente en ese momento, cuando ya no tenía más esperanza en Lot, porque ya se había ido. ¿Está bien? Entonces Abraham creyó en Jehová, ¿sí? Y le fue contado por justicia. Amén. Y luego sabemos que Abraham tiene 2 hijos, bueno, tiene más, pero bueno, tiene Ismael e Isaac, ya saben la historia. En la Biblia, los personajes en general, en una historia, no son personas que hoy nos rodean, ¿sí? No son nuestros familiares, no son nuestros amigos, ¿sí? No son nuestros hijos, sino habla de uno mismo. Por ejemplo, cuando dice que los hijos de Abraham fueron Ismael e Isaac, ¿sí? Ismael es hijo de Agar, la egipcia, la esclava, ¿está bien? Es el primogénito según la carne, ¿sí? Porque nació primero. E Isaac es el hijo de la promesa, el que Dios le había prometido, hijo de Sarai, la estéril, la libre, ¿está bien? Y sabemos que eso significa, Ismael, nosotros, cada uno de nosotros, nacido de la carne, del vientre de nuestra madre, el que vino primero a este mundo, ¿sí? E Isaac es el hijo de la promesa. Es el hombre espiritual, es el que nace el segundo, ¿está bien? Hijo de la estéril, porque somos hijo de Jerusalén, la mujer estéril que no da a luz, no tiene trabajo de parto, ¿sí? Porque se hace por medio del Espíritu Santo. ¿Está bien? Pero para llegar allí, para que Abraham, ¿sí?, se separe de su hijo Ismael porque lo echa al desierto, ¿sí? Y Dios dice que tiene que ser así. Porque el primer hijo, el que nació de la carne, debe morir, debe ser colgado en la cruz junto a Yeshua. ¿Está bien? El que decidimos entregarlo a Dios como sacrificio agradable a Dios. ¿Está bien? ¿Para qué? Para que Isaac pueda nacer. Para que podamos recibir el Espíritu Santo y nacer de nuevo, renacer, nacer del Espíritu y de agua. ¿Está bien? Pero para eso se necesitó que Abraham separe a Lot. Entonces, ¿quién es Lot? Aquí llegamos a la conclusión. Lot significa cobertura. Lot significa velo, ¿sí? Un velo que nos impide ver la luz, por ejemplo. La palabra Lot, que viene del Lut, aparece 3 veces en la Biblia. La primera vez en 1 de Samuel 21:9, ¿sí? Aquí David está huyendo de Saúl, que lo quiere matar, ¿sí? Para que David no pueda heredar el trono de Israel. Cuando David se escapa, va hacia Ahimelech, que era el sacerdote, ¿no? A la ciudad sacerdotal, ¿sí? Y le pide una espada, un arma, porque salió huyendo sin nada. Y Ahimelech, mira, lo único que tengo es la espada de Goliat, que vos lo venciste, que tú lo venciste. Y aquí está envuelto en un velo. Y allí la palabra envuelta, la espada envuelta, es Lut, ¿sí? Que viene de Lot. Es decir, es una tela, una cobertura que impide, que cubre, ¿no?, entre comillas, la gloria de esa espada, es decir, el filo, la luz, el poder, ¿sí? Eso es Lut.
La segunda vez aparece en Primero de Reyes 19, 13. Es cuando Elías se escapó de Jezabel, porque lo quería matar, ¿sí? Y se esconde en una cueva, ¿no? Y dice, ¿para qué quiero vivir? Ya quiero morir. Entonces Jehová aparece y le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de ti. Y aquí Jehová pasaba, ¿no? Primero pasa un viento que rompía los montes, quebraba las peñas, y después viene un terremoto, y luego, en tercer lugar, viene un silbo apacible y delicado. ¿Está bien? Entonces, Elías entiende que Jehová está allí, y antes de salir a su encuentro, se pone un velo en la cara. ¿Por qué? Porque uno no puede ver la gloria de Dios y vivir, ¿sí? Él sabía que en ese silbo apacible y delicado estaba la presencia de Dios, ¿sí? Entonces se cubre la cara para no ver la gloria de Dios. Entonces hay algo que cubre, ¿está bien?, la luz, algo que cubre la manifestación de Dios, la gloria de Dios. ¿Dónde vemos eso? Moisés cuando baja con las tablas, cuando estuvo al encuentro de Dios, ¿sí?, tiene el rostro que brilla. Y como la gente le tiene mucho miedo, se cubre con un velo, ¿sí? Y eso lo aclara Pablo, ¿sí? Por ejemplo, en 2 de Corintios, cuando habla de la ley, ¿no? Dice que la ley, es decir, el ministerio de muerte, porque la ley, ¿qué hace? Lleva a la muerte, porque nadie es capaz de cumplir la ley. Y dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, es decir, que Moisés tenía la gloria de Dios, ¿sí?, en su rostro, tanto que, dice, los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Es decir, esa gloria que Moisés tenía se iba apagando con el tiempo, ¿no? Pero a pesar de eso, que era una gloria que se apaga, una gloria momentánea, los hijos de Israel no lo podían ver, ¿sí? Entonces Moisés tenía que cubrirse. Y después hace la comparación, ¿no? ¿Y cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Está hablando del segundo pacto, ¿no? Según el Espíritu, no según la ley. Es decir, el pacto según la fe. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, en Moisés, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, ¿sí? Porque Abraham fue justificado por fe, su fe fue contada por justicia. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, ¿está bien?, la cara de Moisés, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, ¿sí?, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo en su rostro, sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él. En el fin de aquello, que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, ¿sí?, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Dice Pablo que los hijos de Israel, es decir, los judíos según la ley, los que creen en Dios por medio de la ley, los judíos ortodoxos, estamos hablando, ¿está bien?, tienen todavía ese velo, no pueden ver la gloria de Dios, ¿sí?
que ese velo es quitado por medio de Cristo, por medio de Cristo. Entonces uno cuando acepta a Cristo, ¿sí?, solamente en ese momento el velo puede ser quitado y pueden ver la gloria de Dios y ver que en realidad la palabra de Dios, ¿sí?, no era según la ley, sino según la fe. ¿Está bien? Y aún hasta el día de hoy, dice, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Bien, ahora vamos a Isaías 25, del versículo 6 al 9. Está hablando sobre el fin de los tiempos, sobre la segunda venida de Jesús, cuando establezca su reino eterno. Y miren lo que dice allí, ¿sí? Esta es la tercera y última vez donde aparece la palabra Lut en la Biblia. Y de esto se refiere, es decir, la historia de Abraham y Lot se va a concretizar, se va a realizar, ¿sí?, cuando se cumpla lo que está escrito en Isaías 25. ¿Sí? De eso se trata. ¿Y qué dice allí? Dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos. En este monte, el monte de Sión, ¿sí?, espiritual, cuando Jehová venga e instale su reino. Banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta Lot, con que están cubiertos Lot. Ahí aparece 2 veces, ¿sí? Todos los pueblos. Dice que Jehová destruirá a Lot, separará a Lot, que cubre todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Amén. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Ahí en hebreo está Yeshua, ¿no?, salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su Yeshua, en su salvación, en su Jesús. ¿Sí? Entonces, para los judíos, Lot es la ley, es la cubierta, es el velo que impide ver la gloria de Dios, como dice Pablo. ¿Sí? Y solamente puede ver la gloria por medio de Jesús, Cristo Jesús, Yeshua. Cuando los judíos acepten a Jesús, o los judíos, según la ley, ¿sí?, según la ley, que acepten a Yeshua, el velo le va a ser quitado y verán la gloria, ¿sí?, y tendrán la vida eterna. Y el Espíritu Santo morará en ellos. ¿Está bien? Pero en los gentiles, que yo no era un judío según la ley, yo no conocía la ley, yo no conocía la Torá, era enemigo de Dios, ¿sí? Dice también en Isaías 25 que el velo que envuelve a todas las naciones también será destruido. Y acá es muy interesante,
muy interesante, y con esto termino. Allí cuando dice velo, a las naciones, no dice Lot, no usa la palabra Lot, ¿sí? La palabra que aparece allí es Maseja, 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 ¿sí? ¿Qué significa? Velo, pero sobre todo fundición, estatuas, estatua, fusión de metales. Es decir, que el velo para las naciones, para los gentiles, que somos la mayoría de nosotros, ¿sí? Es la idolatría, es la idolatría. Es decir, el Dios de este mundo a quien lo ponemos por encima de Dios. Por ejemplo, el joven rico era Mamón. Él no podía dejar a Mamón, era su ídolo, ¿sí? Era su Dios. Y cada uno teníamos antes de renacer, y tienen, lo que aún no han renacido, su ídolo, su Dios, quien está o estaba por encima de Dios. Y debemos voluntariamente, como Abraham lo hizo, ¿sí? Separarnos, los pereceos o los fereceos, ¿sí? Separar, apartar de nosotros, de todo corazón, ¿sí? A ese ídolo, que puede ser la riqueza, puede ser la religiosidad, puede ser la hipocresía, puede ser la perversidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, para los judíos, según la ley, los del primer pacto, Lot es la ley, justamente la ley, porque confían en la ley, no pueden ver la gloria de Dios. Para los gentiles, Lot es la idolatría, el Dios con minúscula de este mundo. Ese muro de Jericó que separa a Dios y a nosotros, o separaba. Gloria a Dios, ¿no? Para los renacidos por pura gracia. ¿Está bien? Entonces, la pregunta hoy para ustedes es: ¿quién es Lot? O más bien, ¿cuál es su Lot? ¿Cuál es su Lot? El que lo hayan identificado y apartado, gloria a Dios. ¿Sí? Estemos firmes, esperando el día de la salvación, el día del rescate, del arrebatamiento. Y para aquellos que no lo han separado a su Lot, todavía es el momento. Identifíquelo y sepárenlo voluntariamente para poder acercarse a Betel, hacia la casa de Dios, ¿sí? Para que puedan recibir la promesa de Dios, es decir, echar fuera al primogénito según la carne, al Ismael espiritual, para colgarlo en el madero junto al Señor Jesús hombre, para que Isaac, el Hijo según el Espíritu, pueda nacer a través de Jesús resucitado, nuestro Señor y Salvador. Esa es la historia de Lot, la historia de Abraham, nuestro padre, según la fe, ¿sí? Fue el primero que creyó en la palabra. Nosotros somos hijos de Abraham por fe, ¿está bien? Y por haber decidido voluntariamente separarnos de nuestro Lot, de nuestro velo, de nuestra idolatría, de nuestro falso Dios. Amén. Espero, hermanos, que les haya gustado de este mensaje. Si es así, den like. No se olviden de suscribirse si no lo han hecho todavía. Y nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga. Adiós.
Es quien nos liberta.